Van a ver un recorrido y se van a dar cuenta que la historia de la cirugía vascular no es reciente, sino tiene mucho tiempo. Y desde el papiro de Ebers, desde más de 1000 años antes de Cristo, se menciona acerca de la cauterización de varices, hemorroides, úlceras venosas. Ya en Grecia, en los siglos V y IV, ya se hablaba de las varices y cómo se les hacían múltiples punciones para trombosarlas. En el Corpus Hippocraticum ya se habla de la escleroterapia como un tratamiento para las varices. Incluso en un bajorrelieve que está en Atenas, se observa una pierna y se observa una varice. Entonces, nos habla que desde hace mucho, mucho tiempo ya se lidiaba con este tipo de padecimientos. En el 300 a.C., Herófilo fue el primero en describir los vasos linfáticos, y ya Galeno fue el que describió como tal la morfología de arterias, venas e incluso los capilares. Él también habló acerca de la incisión en las varices y luego cauterizarlas como un tratamiento, y fue también uno de los primeros en hablar acerca de la extirpación de las varices con pequeños ganchos. Y en el 300 ya después de Cristo, Cosme y Damián, que incluso esta imagen es muy famosa, hay muchas pinturas acerca de ellos, se dice que hicieron el primer trasplante de una pierna de un esclavo recién fallecido a un noble. Entonces se considera que son unos de los padres de este tipo de especialidad. Aetius de Hermida y Egeneta hablaron también de ligaduras, de varices e incluso de aneurismas, y esto ya es desde los 400 después de Cristo, y Antilus, que fue un cirujano romano, se considera el primero en tratar un aneurisma femoral. Lo ligó, lo dejó abierto y lo dejó que cerrara. Abulcasis de Córdoba, que fue un cirujano árabe en el siglo X, él ya describe 4 métodos para detener una hemorragia, dentro de los que entran la división de la arteria, la ligadura, cauterización y el vendaje. Y Roger de Palermo, en los años ya 1170, aunque él se hizo famoso por sacar dientes y por describir muchos procedimientos dentales, pues se hizo famoso para nosotros como cirujanos vasculares porque fue el primero en describir para ligar, usar aguja e hilo. Y la medicina árabe nos ha dejado algo muy interesante, la palabra safena, y que viene del árabe al-safen, que significa oculta. Ya en el Renacimiento, Fabricio de Aquapendente, que fue un anatomista italiano, en la Universidad de Padua, fue el primero en describir las válvulas venosas en todo un documento que se llama De Venorum Ostialis. Y William Harvey, que también estuvo junto con él en algún tiempo después, describió la circulación sanguínea tal como la conocemos hoy. Leonardo, ya en los 1500, fue el primero en describir el proceso aterosclerótico. Ya lo describió como un empedramiento de las arterias. Entonces, ya desde entonces se considera que, pues bueno, se empezó a ver que estos vasos se enfermaban, pero pues no se sabía realmente por qué. En los años también 1500, Ambroise Paré fue el primero en describir que para detener una hemorragia lo ideal era ligar, y esto lo vio en las campañas italianas de guerra. Y lo que él veía era que el aceite hirviendo o el hierro candente, que eran las opciones que había hasta entonces para detener una hemorragia, era la ligadura una muy buena alternativa y que en cierta forma era mejor para el paciente. Y fue el primero en describir un forceps arterial que se llamaba bec de Corbin, que era una pinza para que al principio se diseñó para sacar balas y posteriormente se fue adaptando para poder tomar extremos vasculares y poderlos ligar. Y fue el primero en realmente describir la técnica de las amputaciones. Ya en los años 1700 y 1800, el primero en realizar una arteriografía lateral fue Hallowell en 1759, y lo hizo con una aguja y con un hilo, una aguja recta y un hilo cualquiera, pero ya Hunter en 1785 fue el que empezó a describir la ligadura de todas las arterias como tratamiento de los aneurismas femorales, ligadura de arterias aferentes y eferentes de los aneurismas. En 1805, Cooper
fue el primero en ligar un aneurisma de aorta abdominal en un aneurisma de ilíaca rota, y en 1810 Dubois fue el que describió la corrección de aneurismas arteriales trombosando su interior. Él decía que ya no seguían creciendo o ya no se rompían si lograba que se trombosaran por dentro. Ya en 1840 Larrey fue el que describió una amputación primaria para ciertas lesiones en las extremidades, y Wood en 1851 fue el primero en describir la aguja hipodérmica. Esto fue gracias a que pues, su esposa tenía cáncer y tenía la necesidad de inyectarle morfina. Entonces, él fue el que desarrolló la aguja hipodérmica y fue el primero en describir también el tratamiento esclerosante de varices con percloruro de fierro. En 1877 Eck fue el primero en hacer una anastomosis de dos vasos documentada, haciendo un circuito porto-cabo, y es a lo que se le conoce como una fístula de Eck. Y en 1888 Rodolfo Matas fue el primero en hacer una endoaneurismorrafia, en un aneurisma traumático braquial. Conforme han visto, ya la evolución de la historia ya no es nada más cosas que veían o cosas que les contaban, ya se hacían mucho más intentos de reparar arterias, de reparar venas, como Morphy, que fue el primer que describió una anastomosis terminal. A finales también de los 800, Jaboulet fue el que hizo anastomosis carotidias y lo hizo con puntos evaginantes. En 1912, que era Alexis Carrel, que fue alumno de Jaboulet, que ganó el premio Nobel, fue gracias a la descripción de una nueva técnica de la sutura vascular, la triangulación de los vasos para lograr una mejor permeabilidad de la anastomosis. Y Lerich, a finales de los 800, principios de los 900, él fue el primero en describir la simpatectomía como tratamiento para el dolor isquémico, para la claudicación. Es lo que conocemos como un síndrome de Lerich, las estenosis arteriales a nivel de aorta y de ilíacas que causaban dolor en las extremidades. El mayor avance en la cirugía vascular prácticamente se dio a principios del siglo XX, y los eventos históricos que marcaron mucha de esta evolución fueron las guerras. ¿Por qué? Porque pues, al principio lo único que hacían era ligar, amputar, y no se trataba de salvar las extremidades. Entonces, tanto la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Americana, el conflicto de Vietnam, dieron pie a que se hicieran incluso un registro de lesiones vasculares en el Centro Médico Walter Reed por Norman Rich, que es actualmente nuestra máxima referencia acerca de traumatismos vasculares y el manejo de los mismos. También incluso la Guerra de Corea fue un evento importante porque por primera vez se empezó a utilizar la safena como sustitución arterial. Y esto fue en los años 1950, ni siquiera hace mucho tiempo. Y las primeras arteriografías y venografías se hicieron en los 1920s, pero se utilizaban brometo de estroncio y iodeto de sodio, que eran pues, medios de contraste que pues, eran extremadamente tóxicos a quienes se les hacían estos procedimientos. Lerich siguió describiendo muchas otras cosas, entre las cuales la resección y la sustitución por un injerto del extremo distal de la aorta y de las ilíacas, también la trombectomía en la trombosis venosa profunda, y Dixon, que fue el primero en introducir en la Clínica Mayo, como tal, la escleroterapia para el tratamiento de las varices. Entonces, pues sí pasaron algunos años de que se empezó a hacer este tipo de tratamiento hasta que se estableció como un método eficaz para poder tratar esta enfermedad. En Lisboa, Moniz, en 1928, fue el primero en hacer una arteriografía cerebral por medio de una punción carotidia directa. Y pues dijeron, bueno, si podemos puncionar la carótida, ¿por qué no puncionamos la aorta, no? Entonces, Reinaldo dos Santos, en 1929, hizo una punción translumbar, no sé si alcanzan a ver aquí la aguja, la punción lumbar para una ortografía. Y Homans, que seguramente lo han escuchado, fue el primero en describir la relación entre trombosis de las extremidades y la embolia pulmonar. Y pues bueno, se quedó su nombre para poder describir uno de los signos que encontramos en la trombosis venosa profunda. En los años 30, 40 se describieron las primeras arteritis inmunes por Behçet, incluso hay una enfermedad que lleva su nombre. Murray en 1939 fue el primero
en describir la heparina como tratamiento eficaz en trombosis. A pesar de que la heparina ya se venía desarrollando por algún tiempo atrás, 30, 35 años, fue el primero en describir que era eficaz en el tratamiento para la trombosis. En 1948, Jäger fue el primero en describir la inducción de la esclerosis perianeurismática de un aneurisma de aorta abdominal si lo envolvían con celofán. ¿Y a quién creen que le hicieron este tratamiento? Albert Einstein. Eventualmente el aneurisma se rompió y se murió, pero fue el primero en describir este tipo de tratamiento. La primera endarterectomía la hizo Cid dos Santos en 1946. Fue la primera vez que se describió el abrir una arteria, sacar la placa y cerrar la arteria. Kun Lin, muy famoso, que era alumno de Lerich, fue el primero. Para nosotros es un parteaguas porque es el primero que hace un bypass femoropopliteo con vena. Entonces, a partir de ahí fue que, pues bueno, se vio que, aunque las arterias estuvieran tapadas, podíamos saltar ese segmento arterial ocluido para poderle llevar sangre al resto de la extremidad. Y en ese mismo año se empezó a describir la cirugía de Linton como un tratamiento para enfermedad venosa. En 1951, Dubost fue el primero en resecar como tal un aneurisma de aorta abdominal. En el 52, Borges fue el primero en describir estos tubos de plástico para tratar de sustituir la aorta abdominal enferma, ya fuera por una estenosis o por un aneurisma, para poder continuar, tener que la aorta tuviera continuidad. Y este es el perrito al que operó. En el 53, pues Seldinger fue el primero en describir esta técnica de punción percutánea. DeBakey y Cooley empezaron a operar aortas y en el 54 la primera endarterectomía carotidia. En el 56 aquí pueden ver a DeBakey y Cooley. Después de muchos años fueron extremadamente famosos por todos los aneurismas tóraco-abdominales que operaron y se empezaron a utilizar filtros endovenosos. Siguieron todas esta evolución en la cirugía vascular y una de ellas se la debemos muy importante a Thomas Fogarty. Utilizamos un catéter para sacar trombos con su nombre. Actualmente el doctor Fogarty pues ya mejor se dedica a hacer vinos. Habrá que probarlos, ¿no? Pero, pues bueno, a final de cuentas, todo esto que podemos ver nos ha llevado a hacer lo que hacemos ahora y como pueden ver no es muy viejo. En 1990 se puso la primera endoprótesis aórtica en un paciente humano y toda la evolución endovascular, desde la primera angioplastía por Charles Dotter, el primer balón de polietileno por Grenzig, los stents diseñados por Palmas, todo esto nos ha llevado a que la cirugía vascular cambie. Ya no solo hacemos cirugía abierta, sino hacemos cirugía endovascular. Y en México, pues no estamos muy lejanos, un poquito lejos de mucho de la tecnología, pero pues uno de los estados que ha dado a México muchas de las cosas que se hacen a nivel vascular es San Luis Potosí. Muchos de los cirujanos, como el doctor Alberto Alcocer, que fue uno de los primeros que hicieron trombectomía venosa iliofemoral, fue uno de los doctores que hicieron las primeras arteriografías en cadáveres, pues fueron originarios de ese estado. Entonces, todos ellos tuvieron que irse de México a estudiar para poder llegar y hacer esto. Y la primera endoprótesis aórtica en México se puso en el Hospital General en 1993. Entonces, pues la persona sin conocimiento de su historia, sin sus orígenes, sin su cultura, pues es un árbol sin raíces, y por eso es importante saber que la cirugía vascular ha tenido una evolución a través de los años y seguramente va a tener una evolución todavía más grande que pues tenemos que seguir prestando atención. Muchísimas gracias.